Adiós, Argentina, tierra de un calor que a veces quema. ¡Qué ironía! Al volver a China, la libertad que tanto anhelaba se sentía más solitaria que una calle vacía en la hora de la siesta. Una noche, no mucho después de haber regresado, mientras miraba el techo desde mi viejo colchón, me susurré a mí mismo en la penumbra. El regreso a mi país, ese que había esperado con tanta ansiedad, no me había dejado una sensación de liberación, sino un eco hueco, un silencio profundo que se abría como un cráter en el pecho. Nací y crecí en una provincia de China, y trabajaba para una de esas enormes empresas estatales. Un día, como un rayo en cielo sereno, me llegó la orden, un traslado a la sucursal de Buenos Aires. Entre la alegría por el reconocimiento y una ansiedad que me retorcía las tripas, sentí el impulso de probarme a mí mismo en un mundo nuevo. Así que, con más coraje que sensatez, me embarqué rumbo a la Argentina. Pero la realidad, fue mucho más brutal de lo que mi imaginación jamás pudo dibujar. En la oficina de Buenos Aires, el concepto más importante no era el respeto jerárquico ni la discreción, sino una especie de caos organizado, una efusividad que lo invadía todo. Recuerdo mi primera reunión. Después de una semana de observar en silencio, decidí expresar mi opinión de manera directa y lógica, como estaba acostumbrado. Apenas terminé de hablar, la sala, que hasta ese momento era un gallinero de ideas superpuestas y gestos exagerados, se quedó en un silencio sepulcral. Nadie respondió. Sentí todas las miradas clavadas en mí, no con hostilidad, sino con una desconcertante curiosidad, como si hubiera hablado en un idioma alienígena. Más tarde, mi jefe, un tipo grandote y de risa fácil llamado Javier, me tomó del hombro y me llevó a un café. «Escúchame, güey», me dijo, mientras revolvía su cortado con una energía que parecía capaz de generar un tornado. «Acá las cosas son distintas. Tenés que meterte en el barro, che. Si tenés una idea, la defendés a los gritos si hace falta. Si esperás tu turno para hablar, te vas a jubilar sin que nadie te escuche. Esto no es una biblioteca, es una cancha de fútbol. Hay que transpirar la camiseta». Su consejo, lejos de calmarme, me aterró. Incluso los eventos sociales eran un campo minado. El primer asado de la empresa fue una prueba de fuego. Apenas llegué, me encontré con un abrazo de oso de un compañero que apenas conocía y el inevitable beso en la mejilla de todo el mundo, hombres y mujeres. Las conversaciones no eran superficiales, eran interrogatorios. A los 5 minutos, ya me estaban preguntando por mi familia, si tenía novia, qué pensaba de la inflación y si era de Rivero de Boca. Me pasaban el mate, insistiendo en que probara, compartiendo la misma bombilla en un ritual de intimidad que me parecía casi antihigiénico. Si rechazaba una invitación, me miraban como un bicho raro, un tipo frío que no sabía integrarse. Pero si iba, volví a casa completamente agotado, como si hubiera corrido una maratón social. Día tras día, fui reprimiendo mi verdadera naturaleza, aprendiendo a levantar la voz, a interrumpir para ser escuchado, a sonreír mientras me sentía invadido. La vida cotidiana también estaba regida por ese código invisible de cercanía y desorden. Los trámites en un banco o en una oficina gubernamental eran una odisea. Las colas eran eternas, pero la gente no esperaba en silencio. Se quejaban en voz alta, contaban chistes, compartían historias con el desconocido de al lado, creando una extraña camaradería en medio del fastidio. Si un papel tenía el más mínimo error, un empleado te lo explicaba con un suspiro dramático, pero casi siempre terminaba con un «Dale, pibe, anda a la fotocopiadora de la esquina y tráelo, yo te espero». En el supermercado, si alguien se colaba sin querer, no recibía una mirada de reproche silencioso, sino un «¿Qué haces, campeón?». «La fila está por allá», dicho sin malicia, casi con humor. Yo creía que buscaba la forma más eficiente de hacer las cosas, pero aprendí a la fuerza que la corrección en la sociedad argentina tenía más que ver con la conexión humana que con las reglas. En medio de ese torbellino, recibí la notificación de la empresa, me trasladaban de vuelta a la sede central en China. En ese instante, sentí como si me quitaran una mochila de 100 kilos de la espalda. Por fin.
Por fin volvía a casa. Lejos del ruido, de los abrazos forzados, del quilombo constante. Un lugar donde podría volver a ser yo mismo, vivir con mi propio ritmo, en mi propio espacio. Pero en ese momento, no tenía ni la más remota idea de dónde se encontraba ese lugar verdaderamente libre. Y jamás sospeché que el viaje para encontrar esa respuesta perdida apenas estaba comenzando. Cuando el avión aterrizó en China, llené mis pulmones con el aire de mi tierra. Ese aroma húmedo y familiar me trajo una sensación de calidez, de pertenencia. Por fin en casa. Después de sobrevivir a la intensidad argentina, por fin regresaba al santuario de la paz y la libertad individual. O eso creía. Esa sensación reconfortante se desvaneció con una rapidez brutal. En la cinta de equipaje, mi valija no aparecía por ningún lado. Me acerqué a un empleado de la aerolínea. Disculpe, mi maleta no ha salido, le dije con la amabilidad que se me había pegado en Buenos Aires. Espere, me respondió el hombre, una palabra seca, cortante, sin siquiera levantar la vista de su monitor. En ese preciso momento, me di cuenta de algo terrible, el servicio atento, la charla informal y la sonrisa fácil que había recibido incluso del personal del aeropuerto de Ezeiza se habían convertido, sin que yo lo notara, en mi nuevo estándar. Este trato impersonal en China, que antes era lo normal, ahora me parecía de una frialdad que helaba los huesos. En la aduana fue exactamente lo mismo. El oficial no me miró a los ojos ni una sola vez. Pronunció solo las palabras indispensables, procesando mis documentos con una indiferencia mecánica. Cuando intenté hacer una pregunta, simplemente me hizo un gesto con la mano para que avanzara, sin decir nada. La sensación de que nadie me veía, de que mi presencia era irrelevante para el mundo que me rodeaba, comenzó a instalarse en el fondo de mi corazón. En la parada de taxis, esa extraña anormalidad se hizo aún más palpable. Los taxistas, apoyados en sus autos, miraban sus smartphones o fumaban en silencio. Aunque había una fila de clientes, no se movían, no ofrecían su servicio, no gritaban «taxi, taxi». Me acerqué a uno. «A la estación de tren, por favor». El hombre, sin despegar los ojos de su pantalla, murmuró, 500 yuanes. ¿No usa el taxímetro?, pregunté, recordando cómo los tacheros de Buenos Aires, aunque te dieran una charla interminable sobre política o fútbol, casi siempre ponían el reloj en marcha. A esta hora hay mucho tráfico. Es el precio, dijo, como si fuera la ley más natural del universo. Me sentí tan desarmado, tan falto de energía para discutir, que simplemente subí al coche. Durante el trayecto, el conductor habló por manos libres con un amigo, riendo a carcajadas. En medio de ese sonido que llenaba el auto pero que me excluía por completo, yo solo podía mirar por la ventana en silencio. Antes de volver, lo único que deseaba era liberarme de esa agotadora vida social argentina, de la presión de estar siempre conectado, de la necesidad de cuidar cada palabra para no sonar demasiado distante. Pero esta libertad que tenía ahora frente a mí me resultaba extrañamente opresiva. Nadie me corregía, nadie esperaba nada de mí, pero en medio de esa indiferencia total, empecé a sentir una soledad que jamás había imaginado. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, miré la puerta que tan bien conocía a través del cristal. El paisaje, que debería ser idéntico al de 5 años atrás, se sentía ajeno, como una fotografía antigua y descolorida. Al abrir la puerta, mi madre salió a recibirme de inmediato. ¿Volviste? Su rostro sonriente estaba lleno de la misma ternura de siempre, pero la noté más delgada, con una fragilidad que no recordaba. Volví, mamá, respondí, incapaz de reprimir una punzada de dolor en el pecho. Entré al salón. Mi padre estaba sentado en su sillón, leyendo el periódico. Al verme, no cambió su expresión. Fue todo lo que dijo, con un leve asentimiento de cabeza. El padre que yo recordaba, aunque fuera un hombre de pocas palabras, se habría levantado, me habría ayudado con el equipaje. Ahora, solo se escuchaba el suave crujido del papel al pasar la página. Mi hermano menor ni siquiera levantó la vista de su smartphone.
Me lanzó una mirada de un segundo y volvió a sumergirse en su pantalla. Aunque le dije, ¿cuánto tiempo sin vernos?, no supe si asintió o no. Su reacción me dejó sin palabras. ¿Y mi hermana?, pregunté. El rostro de mi madre se ensombreció por un instante. Desvió la mirada y dijo, tuvo unos problemas. Ahora no está en casa. No dijo nada más y se apresuró a ir a la cocina. El silencio denso que quedó flotando en el aire me gritaba que algo grave había pasado, pero no tuve el valor de preguntar más. Llegó la hora de la cena. La comida casera de mi madre estaba sobre la mesa. Pensé que esos sabores de la infancia, que tanto había extrañado, me reconfortarían. Pero la realidad fue otra. Apenas hubo conversación. Mi padre comía con la cabeza gacha, concentrado en su plato. Mi hermano, en cuanto terminó, se levantó y se encerró en su cuarto. Intenté contarles algunas historias de mi vida en Argentina, de los asados, del fútbol, del tango, pero solo recibía respuestas cortas, un «ah, sí», un «mmm». Nadie intentaba continuar la conversación. Sentí un vacío inmenso. Recordaba nuestra mesa familiar llena de risas, de quejas sobre el trabajo, de anécdotas del colegio, de debates sobre programas de televisión. Esas conversaciones triviales que tejían un ambiente cálido. Ahora, aunque estábamos en la misma habitación, cada uno parecía encerrado en su propia burbuja. Solo han pasado 5 años, me decía a mí mismo, ¿cómo hemos llegado a estar tan distantes? Yo había sobrevivido en el extranjero aferrándome a la idea de este reencuentro. Pero estar aquí se sentía como empezar a convivir con extraños. ¿Es esta realmente la casa a la que debía volver? La pregunta, como una gota de tinta en un vaso de agua, empezó a teñir lentamente todo mi corazón. A la mañana siguiente, me desperté temprano. La casa estaba en calma, pero era una calma pesada, incómoda. Caminé por el salón. Una fina capa de polvo cubría los muebles y las esquinas. El papel de la pared se estaba despegando en algunas zonas. Esta era la casa que mi madre limpiaba meticulosamente cada día y que mi padre siempre estaba reparando. De aquello apenas quedaba el recuerdo. En la cocina, mi madre preparaba el desayuno en silencio. Al ver su espalda, sentí una angustia que no podía nombrar. La mujer vibrante que recordaba ahora parecía encorvada, con la mirada fija en sus manos. Su figura parecía contar, sin palabras, todo lo que el tiempo se había llevado. El desayuno tenía el mismo sabor de siempre, pero la atmósfera familiar era completamente diferente. Mi padre subió el volumen de la televisión y cuando le hablaba, tenía que repetirle las cosas. Últimamente no oye muy bien, dijo mi madre con una risa forzada, pero en su sonrisa había una sombra de tristeza. Mi hermano no soltó el smartphone en ningún momento, con la mirada siempre baja. Era imposible bromear con él como cuando éramos chicos. Pensé en mi hermana, en la respuesta evasiva de mi madre la noche anterior, y reuní el valor para preguntar de nuevo. ¿Mi hermana está bien? Mi madre detuvo lo que estaba haciendo. Suspiró suavemente y comenzó a hablar, despacio. Poco después de que te fueras a Argentina, encontró trabajo y se mudó a la ciudad. Pero, poco a poco dejó de llamar. Ahora mismo, no sabemos muy bien qué está haciendo. Su voz temblaba ligeramente. Comprendí al instante que llevaba mucho tiempo sufriendo en silencio por esto. Sentí un dolor agudo en el pecho que me impidió hablar. Mientras yo me quejaba de mi vida ruidosa en Buenos Aires, no me había dado cuenta de los cambios en mi propia familia, de la angustia de mi madre. Ella no dijo más. Se levantó diciendo que tenía que tender la ropa. Solo pude ver cómo su espalda se alejaba, dejándome solo con mis pensamientos. La casa entera estaba impregnada de una atmósfera gris. El calor de antes ya no existía. Para cambiar de aires, decidí salir a caminar solo por la ciudad. Mi ciudad natal. El paisaje que debería resultarme tan familiar desde la infancia ahora me parecía extrañamente ajeno. La zona comercial, que los fines de semana solía estar abarrotada de familias y estudiantes, era un fantasma de lo que fue.
Al caminar por la calle principal, no podía creer lo que veían mis ojos. La mayoría de las tiendas tenían las persianas metálicas bajadas. El pequeño almacén al que iba a comprar golosinas de niño era ahora solo un letrero oxidado y silencioso. ¿Cómo ha podido decaer tanto?, murmuré, paralizado por un cambio tan drástico. En ese momento, un rostro apareció en mi mente, Lisan, mi mejor amiga de la primaria, una chica siempre alegre y llena de vida. Recordé que su casa estaba justo detrás de la zona comercial y caminé hacia allí. Toqué el timbre. Su madre me abrió la puerta. «Wey. ¿Cuánto tiempo?», dijo, con una sonrisa de sorpresa. Pero cuando le pregunté por Lisan, su expresión cambió. Mi hija se mudó a la ciudad hace años. Consiguió un buen trabajo y ya no vuelve. Aunque lo dijo con calma, su voz estaba teñida de soledad. Escuchando su historia, descubrí que no era la única. Muchos de mis compañeros de generación se habían ido a estudiar o a trabajar a las grandes metrópolis y ninguno había regresado. La fábrica principal de la zona cerró, ¿sabes? Ya no hay trabajo aquí, así que los jóvenes se tienen que ir, me explicó, suspirando. Miré a mi alrededor. La gente que caminaba por la calle eran en su mayoría ancianos. Apenas se veían jóvenes. La ciudad que una vez vibró con energía ahora estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. El gobierno y las oficinas locales prometen ayudas, pero al final nunca cambia nada, sus palabras resonaron en mi cabeza. Me di cuenta de que durante mis 5 años en Argentina, había estado tan absorto en mis pequeñas frustraciones que no había visto cómo mi familia y mi ciudad se transformaban. Era como si el lugar que yo conocía hubiera sido reemplazado por un decorado desconocido y melancólico. Unos días después de mi regreso, fui a la oficina del distrito para registrar mi domicilio y tramitar el seguro de salud. Pensé que había llegado temprano, pero ya había una larga fila y todas las sillas de la sala de espera estaban ocupadas. La mayoría eran personas mayores, algunas de las cuales tenían que esperar de pie durante mucho tiempo. Yo mismo miré el reloj varias veces mientras esperaba mi turno. Finalmente, llamaron a mi número. Me acerqué al mostrador. «Documentación», dijo la funcionaria con voz monótona, sin apartar la vista de la pantalla de su ordenador. Le entregué los papeles necesarios, pero me los devolvió al instante. «Falta este formulario. Así no se puede tramitar». Creía haber preparado todo, pero al revisar, vi que efectivamente me faltaba un único documento. «¿No puedo hacer el trámite hoy?», pregunté. La empleada levantó la vista por primera vez. «Puede presentarlo. Pero si no trae el documento que falta antes de que cerremos, tendrá que volver otro día. Ahora también se puede hacer online, la próxima vez úselo». Solo pude asentir en silencio ante su tono brusco. Recordé mis propias batallas con la burocracia en Argentina. La cantidad de papeles, la dificultad para entender las explicaciones, los tiempos de espera. Me había quejado más de una vez. Pero siempre, en cada ocasión, el empleado me explicaba las cosas con paciencia, a veces incluso con un tono cómplice, dibujándome un pequeño mapa de los pasos a seguir. ¿Cómo se compara aquello con esto?, pensé. Aquí, las palabras eran correctas, pero no había ni un ápice de humanidad en ellas. Era un servicio mecánico, reglamentario. Una mirada vacía, sin el más mínimo intento de comprender mi situación. Vi a un hombre mayor parado detrás del mostrador, completamente perdido, sin saber a qué ventanilla dirigirse. Nadie se acercó a preguntarle. Justo cuando yo iba a acercarme para ofrecerle ayuda, otro funcionario le señaló desde lejos con el dedo. «Por allí. Póngase en esa fila». Me sorprendió el tono, el gesto, como si estuviera dirigiendo un paquete, y me di cuenta de que yo había sido tratado de la misma manera. Yo creía que al volver a mi patria libre, mi alma se sentiría liberada. Pero esa creencia se tambaleaba de nuevo. La libertad de este país significaba que nadie se metía en tu vida, pero, por otro lado, nadie te ayudaba. Acababa de descubrir que existía un muro invisible llamado indiferencia. Al salir de la oficina del distrito,
caminé lentamente, mirando el asfalto bajo mis pies. ¿Por qué un simple trámite me ha dejado el corazón tan pesado?, me pregunté, deambulando sin rumbo por mi ciudad natal. ¿Este lugar donde viví, no era más vibrante antes? Recuerdo a los dueños de las tiendas saludando, las risas de los niños, los vecinos que se paraban a charlar. Esas imágenes estaban grabadas a fuego en mi memoria, pero no veía nada de eso ahora. Tiendas cerradas, gente caminando en silencio, calles donde las miradas nunca se cruzaban. El paisaje que debía ser familiar se sentía insípido y extrañamente frío. De repente, me detuve en seco. ¿Qué es la libertad, en realidad? Cuando estaba en Argentina, me sentía constantemente agobiado. La compleja cultura de la cercanía, las reglas sociales no escritas, la necesidad de medir cada palabra y cada gesto. Si no te mostrabas abierto, te miraban raro. Para decir lo que pensabas, tenías que hacerlo con pasión, a veces a los gritos. Por eso creía que, al volver a China, podría recuperar mi verdadero yo. Un entorno donde pudiera decir lo que quería, una vida cotidiana sin que nadie se entrometiera, donde pudiera hacer las cosas a mi manera. Esa era la verdadera libertad. Pero ahora que la tenía, esa libertad se sentía terriblemente vacía. Nadie me corregía, a nadie le importaba lo que hiciera. Pero detrás de eso estaba la realidad de que nadie me ayudaría. En Argentina, esa efusividad era abrumadora, y a veces me resultaba molesta. Pero dentro de esa efusividad existía una cultura de cuidado por el otro. Por ejemplo, la gente que cedía su asiento a los mayores en el subte, un desconocido que te gritaba, cuidado con la moto, en una calle estrecha, o las palabras, discúlpame si no se entiende bien, es un quilombo esto, durante una larga explicación en una oficina pública. Esas cosas no eran una obligación, eran gestos cotidianos de una humanidad compartida que solo ahora empezaba a comprender. En esta libertad sin interferencias, ni mis palabras ni mis pensamientos llegaban a nadie. En esta soledad silenciosa, empecé a recordar con una extraña nostalgia la opresión que sentía en Argentina. Quizás lo que entonces me parecía agobiante era, en realidad, la prueba de que estaba vivo, de que existía en relación con otros. Y solo ahora empezaba a valorar el precio de esa incomodidad. Al atardecer, mientras veía a mi madre preparar la cena en la cocina, sentí que algo en mi interior tomaba forma. Su espalda debía ser la misma de hace 5 años, pero, ¿por qué se veía tan lejana? Mirando sus manos moverse con el cuchillo en silencio, me pregunté una y otra vez, ¿realmente he vuelto a mi lugar? La vida en Argentina fue difícil, sí, pero la soledad que sentía aquí era, en otro sentido, mucho más profunda y helada. Poco después, cuando mi madre empezó a poner los platos en la mesa, tomé una decisión. Mamá, dije. Creo que voy a volver a Argentina. En el instante en que pronuncié esas palabras, la atmósfera pareció congelarse. Mi madre detuvo sus manos. Me miró fijamente durante un largo segundo, sin decir nada. Luego, con una voz suave, respondió, si vos lo sentís así, entonces esa debe ser la respuesta. Me quedé sorprendido y, al mismo tiempo, sentí una inmensa sensación de alivio. Pensé que se opondría, que me rogaría que me quedara. No pude contener las lágrimas que empezaron a quemarme los ojos. Mi madre me tomó la mano con suavidad. Siempre estuve preocupada por vos, por el esfuerzo que hacías allá. Pero no te dije nada porque imaginé que lo que sentías era mucho más grande de lo que nosotros podíamos entender. Sus palabras disolvieron el nudo que tenía en la garganta. Yo creía que necesitaba libertad y por eso volví. Pero el lugar que había idealizado en mi mente ya no existía aquí. No era culpa de mi familia ni de mi ciudad. Simplemente, el tiempo había pasado, y mi corazón, moldeado por otra cultura, había empezado a buscar algo diferente. Aunque volviera a Argentina, probablemente me encontraría con las mismas dificultades. Pero ahora entendía el significado de esas dificultades. No se trataba solo de superarlas, sino del deseo de querer superarlas. La próxima vez que vayas, añadió mi madre, anda por vos mismo. Con tus propios sentimientos,
no por las expectativas de nadie. Sus palabras encendieron una llama silenciosa en mi interior. Ahora estaba listo para caminar con mis propias piernas. Quería volver a enfrentar ese país. Y esta vez, quería encontrar mi propio papel en esa sociedad. En la oscuridad de la noche, acostado solo en el colchón de mi cuarto, miré el techo en silencio. Al cerrar los ojos, los recuerdos de días ordinarios en Argentina empezaron a surgir, uno por uno. La gente haciendo fila pacientemente para el colectivo, las palabras, permiso, y gracias, que se escuchaban constantemente, las sonrisas amables de los comerciantes, los espacios públicos donde todos parecían compartir un código de respeto mutuo. En aquel entonces, me parecía normal, pero ahora comprendía cuán cuidadosamente se construía cada una de esas normalidades. En Argentina, me quejaba de no poder ser yo mismo. Pero ahora sé que, ser uno mismo, no es solo hacer lo que uno quiere, sino algo que se forja en la relación con los demás. Al volver a China, tanto el paisaje de la ciudad como las relaciones en mi familia habían cambiado. Esa es la realidad, el flujo del tiempo. Pero precisamente por eso, pienso que la incomodidad que experimenté en Argentina tenía, en realidad, una forma de ternura. Para acortar la distancia entre las personas, existen la calidez y la franqueza. A través de esa efusividad, surgen las normas sociales, la ayuda mutua y una armonía ruidosa pero real. Ahora siento que todo eso es valioso. Y si vuelvo a Argentina, esta vez quiero encontrar mi lugar en esa sociedad. Quiero ser alguien que no solo recibe ayuda, sino que también puede ser un apoyo para otros. Por supuesto, no estoy libre de preocupaciones. Las diferencias culturales, la barrera del idioma, el ambiente de trabajo. Todo eso volverá a ponerme a prueba. Pero ya no huiré. Porque ahora sé que la extrañeza y el sufrimiento que sentí tenían un significado. Esa experiencia me convirtió en quien soy hoy. Y si ahora deseo de corazón volver a enfrentar ese país, es precisamente porque he superado aquellos momentos difíciles. Ahora estoy listo para enfrentar la realidad que me espera y tratar de avanzar, paso a paso. La próxima vez que pise suelo argentino, iré con un sentimiento de gratitud y responsabilidad, como un miembro más de esa comunidad. Y me quedaré allí, de pie, en silencio pero firme. La libertad no es la ausencia de lazos, sino la fuerza para elegir con quién quieres vivir. Así lo creo. Y con esa creencia, seguiré adelante. ¿Qué es la libertad, al final? Quizás la respuesta no se encuentra en el sistema de un país o en las diferencias culturales, sino en algo mucho más simple, en qué lugar tu corazón puede, finalmente, respirar en paz. Él se agotó de la vida en el extranjero, y al volver a casa, tampoco encontró su sitio. Pero en medio de esa confusión, lo que descubrió fue el valor de vivir conectado a otros. Si alguna vez has sentido esa incomodidad, esa dificultad para encajar, espero que esta historia sea un bálsamo que acompañe silenciosamente tu corazón. Gracias por escuchar hasta el final. Y si este relato te ha conmovido, aunque sea un poco, por favor, suscríbete al canal y dale a me gusta. El deseo de cada uno de ustedes de querer volver aquí, a escucharnos, es nuestro mayor impulso.